Esta parábola del buen samaritano es una lección acerca del amor y de la compasión de Dios. Esta parábola del buen samaritano no solo es un llamado a mostrar el amor de Dios a aquellos que no le conocen, a los necesitados. La parábola del buen samaritano va mucho más allá de esto. Es una enseñanza y una lección para todos nosotros. ¿Y qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos muestra? Nos dice un principio muy fuerte en la palabra de Dios: que nuestras buenas obras, nuestra justicia, nuestra bondad son insuficientes. Cualquier cosa buena que nosotros hagamos es insuficiente. Todos nos quedamos cortos para alcanzar la justicia de Dios. Aun si tú fueras alguien que ganó el premio Nobel de la Paz, aun si tú fueras un pastor en una congregación, un misionero que ha abrazado niños con malaria, si tú fueras una extraordinaria madre, si tú habrías dado tu vida por los ancianos, aún así, aunque seas the Wonder Woman, somos incapaces de completar o de alcanzar la justicia de Dios. Somos incapaces de amar como Dios ama. Naturalmente necesitamos a Cristo en nuestras vidas para hacer esto. En otras palabras, aún al más calvo, en cuestiones de estos, le arrastra la greña. El que no cae resbala, como dicen por ahí. Todos estamos cortos ante esto. Nuestras obras, nuestros méritos religiosos nunca serán suficientes para ganar el favor de Dios. Nuestras obras, nuestros méritos religiosos nunca serán suficientes para alcanzar la justicia de Dios. Nuestras obras y nuestros esfuerzos religiosos jamás serán suficientes para poder amar a Dios como Él merece y amar a las personas como Él nos pide que lo amemos. Y de entrada esto nos dice, esto es la parábola del buen samaritano. Sí, acompáñenme a leer Lucas 10:25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Y yo me tengo que detener, lo voy a volver a leer ahorita. Un intérprete de la ley es el equivalente a un escriba. Tal vez sería algo equivalente a un abogado aquí, un experto en la ley. Ojo con esto. Este no es cualquier hombre. El estatus social y la autoridad religiosa que él representaba era muy por arriba de cualquier persona. Cuando el pueblo de Israel fue tomado por los imperios desde Babilonia a Siria, estos imperios tomaron el templo y lo destruyeron, se robaron el oro. Y entonces los judíos, los israelitas, ya no tenían un templo donde adorar y continuar los sacrificios que en la ley Dios les había ordenado hacer. Y lo que hicieron fue poner un fuerte énfasis en la lectura de la palabra de Dios, en las promesas de la palabra de Dios. Y eso le dio una categoría más allá a estos escribas, a estos intérpretes de la ley. Y fíjense lo que estamos leyendo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y nos vamos a detener aquí un instante. Este intérprete de la ley está haciendo una gran pregunta. Probablemente esa es la pregunta más importante que todo hombre se tiene que hacer. ¿Haciendo qué cosas heredaré vida eterna? Todo ser humano que ha vivido en cualquier época de la humanidad tiene que llegar a hacerse esta pregunta: ¿qué hay más allá de la muerte? Y si hay algo más allá de la muerte, yo percibo que hay un Dios, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Todo ser humano tiene que preguntarse:
haciendo qué cosas? Heredaré vida eterna. Pero más allá de una muy buena pregunta, este escriba tiene una muy mala actitud. Ustedes lo leyeron ahí, que quiero pensar que aparece en pantalla. Este hombre hizo una gran pregunta con una gran mala intención, porque dijo que preguntó ¿para qué? Para probarle. Este hombre quería ver si Jesús realmente era lo que decían. Tal vez este hombre quería establecer posiciones. Tú eres Jesús, ahí el que dicen, yo soy el intérprete de la ley. Tal vez este intérprete de la ley, quería avergonzar a Jesús. Su intención no era buena porque quería probarle. Y leemos ahí en el versículo 25 o es 29 que quería justificarse. Dice que después de que responde favorablemente, Jesús le dijo, ¿cómo lees? Pues tú eres el experto en la ley, a ver, tú explícame. Y él dice, amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquellos que estuvieron durante el tiempo que estábamos estudiando los 10 mandamientos van a saber que el conjunto de estas dos leyes es un resumen de toda la ley. Le llamaron la Shema. Estas dos palabras o conjunto de leyes nos hacen cumplir todas las demás leyes. Como sabemos, de los 10 mandamientos, los primeros 4 regulan nuestra responsabilidad hacia Dios. Los siguientes 6 regulan nuestra responsabilidad para con los demás. Y cuando nosotros amamos a Dios con todo el corazón, como lo amamos con todo el corazón, no hay nada más en nuestras vidas. No vamos a tener dioses ajenos delante de Él, ni vamos a hacer ídolos, ni vamos a tomar su nombre en vano, ni tampoco vamos a ignorar el día del Señor. Y cuando nosotros amamos a los demás y tratamos a las demás personas de la manera en que nosotros nos gustaría ser tratado, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Con gracia? Sí. ¿Con amor? Sí. ¿Te gustaría que dijeran mentiras de ti? No. Levante la mano el que le gustaría que lo golpearan y lo asesinaran. Levante la mano el que le gustaría que te traicionaran con adulterio. Nadie, ¿verdad? Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Te lleva a cumplir, a no adulterar, no mentir, no matar, no codiciar lo que no es tuyo. Este intérprete de la ley lo entiende, pero quiere justificarse. ¿Por qué quiere justificarse? Porque su conciencia le dice que sus buenas obras son insuficientes. Porque él sabe de antemano que al levantarse para preguntar a Jesús, hay automáticamente codicia en su corazón, y él sabe que no alcanza el estándar divino, y lo que está haciendo es querer justificarte. Esta termina siendo la primera reacción que nosotros tenemos. El Señor le dice a Adán, ¿qué has hecho cuando pecó? ¿Qué fue lo que Adán dijo? La mujer que me diste. La justificación es una tendencia carnal, equivocada, errónea, automática, que nos hace reaccionar delante de Dios. Automáticamente los niños dicen, yo no fui. Automáticamente las personas, en cuanto las confrontas, ponen la guardia arriba y se defienden. La justificación termina siendo una reacción tan carnal, tan normal para alguien que todavía no ha sido transformado. Este hombre, para justificar, hace esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, este hombre está preguntando, ¿dónde está la línea? Vamos a tomar una línea imaginaria aquí. ¿Dónde está la línea que separa los que debo de amar de los que yo no debo de amar? Este hombre está preguntando, ¿dónde está el límite de lo que yo debo de hacer para ayudar a una persona? Esta misionera que pasó al frente, yo ya di 100 pesos. Yo ya di. ¿Cuánto más tengo que ayudarla? ¿Cuánto más tengo yo que amar a mi prójimo? Es lo que le está preguntando. La manera en como los expertos de la ley interpretaban amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo interpretaban de esta manera. Ellos decían, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y es un error de interpretación, y les voy a explicar por qué.
Naturalmente los corazones de estos hombres no estaban buscando la justicia, estaban buscando justificarse. Y esta es una mala interpretación porque es también la reacción natural de lo que Adán y Eva vivieron después del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos, es una manera de decirlo, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y adquieren una doble maldición o una maldición en diferentes maneras. Número uno, la separación eterna de Dios. Número dos, al separarse de Dios, en un segundo están en tinieblas. En un segundo están en un cuarto oscuro donde no saben dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. En un segundo, al separarse de Dios, no saben qué es lo correcto y lo incorrecto. Adán quiere esconderse de un Dios que llena todo y en todo. Adán quiere justificarse ante un Dios que todo lo ve. Adán siente por primera vez vergüenza. Y eso no era parte del propósito de Dios. Si vemos los síntomas, Adán y Eva estaban desorientados en cuanto a lo correcto o lo incorrecto. Y el hombre ha recibido esta maldición. Ahora está en la opinión del humano que es correcto y que es incorrecto. Necesitamos de Dios y de la palabra de Dios para saber lo que es moralmente correcto. Pero el hombre separado de esto, hay quienes dicen, bueno, si algo se siente bien, hazlo. Si las drogas te hacen sentir bien, hazlo. Si el pecado sexual se siente bien, hazlo. Hay quienes dicen, todos los caminos llegan a Dios, cualquier religión es buena. Los hindús tienen sus dioses, el Islam tiene su Dios, los católicos tienen sus ídolos. Cada uno decide su propia opinión, en su propia opinión, que es bueno y que es malo, porque todos los humanos están separados de la verdad de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta interpretación, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, es totalmente incorrecta. Por eso Jesús dijo, orad por vuestros enemigos. Jesús vino a corregir tantos errores de la ley. Y a pesar de la pregunta, que es la mala intención de este hombre religioso, Jesús lo guía a la respuesta correcta. Y Jesús, lleno de gracia, pudiera haberlo dejado ahí. Después de todo, para esto estaba predicando en parábolas, para esconder las verdades de los sabios y entendidos y revelárselas a los que tenían un corazón de niño. Aún así, la gracia de Jesús está en llevar a este hombre a contestarle esta pregunta. Jesús está contestando esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo de amar? ¿A quién no debo de amar? ¿Hasta cuánto debo de ayudar a una persona? Jesús está contestando esta pregunta con la intención de que este hombre sea transformado. Que al escuchar este relato del buen samaritano, este escriba, este intérprete de la ley, pueda ser transformado por la gracia de Dios. Y antes de leerlo, yo creo que la intención del Señor para nosotros es que de la misma manera hagamos a un lado nuestra religiosidad, que de alguna manera hagamos a un lado toda autojustificación. Yo no ayudo a los pobres porque casi no tengo dinero, casi no tengo tiempo. No, que los misioneros vayan, yo no sé predicar. Vamos a hacer a un lado toda autojustificación y vamos a ponernos de frente ante la gracia de Dios, en la cual Él quiere que seamos transformados. ¿Están listos? La parábola del buen samaritano en respuesta a ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de malandros, cholillos de la chaveña, como dicen por ahí, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora Jesús le pregunta a este intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y este intérprete de la ley no le queda otra respuesta. Y dice: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. El hecho de que este camino, aún en la actualidad, realmente exista, le da un toque de realidad a la parábola. Este camino de Jerusalén a Jericó hasta en la actualidad existe. Es un recorrido de 27 kilómetros entre curvas, cuevas y peñascos. Lugares perfectos para que ladrones se escondan y puedan sorpresivamente, literalmente asaltar y hacer sus fechorías. Y esta parábola está genuinamente construida, es una obra maestra. ¿Por qué? Porque esta parábola presenta personajes que son agradables ante el pensamiento de un judío: un sacerdote, un levita, símbolos de justicia y orgullo judío ante la ley de Dios. Pero también aparece un samaritano. Y el hecho de que Jesús involucrara a un samaritano en esta parábola es el equivalente a que un paisano indocumentado allá en Michigan, trabajando en Burger King, le pusiera chile habanero a una hamburguesa que compró un gringo. Ese gringo va a morder la hamburguesa y va a sentir el fuego y el infierno en su boca, en su esófago. Y al día siguiente, bueno, total, es lo que sentiría un judío cuando le ponen en la historia a un samaritano. Les quiero explicar por qué. Judíos y samaritanos no se llevan entre sí, no se soportan. Los samaritanos son una descendencia, una mezcla de matrimonios entre judíos y personas del imperio asirio. Entonces los judíos se casaron con personas que los judíos consideraban paganas. Sus hijos y las generaciones siguientes eran samaritanos. Eran tan rechazados racialmente que ellos estaban viviendo en las afueras de Israel. Ustedes en casa van a leer Hechos 1:8 y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los samaritanos los empujaron hacia afuera porque racialmente eran rechazados. Políticamente los consideraban traidores a la patria. Los samaritanos también pensaban lo mismo de los judíos y de alguna manera los judíos pensaban que los samaritanos eran herejes en la manera en cómo aplicaban la aplicación de la palabra de Dios. Los samaritanos pensaban lo mismo de los judíos. Ustedes han leído un pasaje en el Evangelio de Juan capítulo 4, no lo tienen que buscar, pero está Jesús en un pozo y llega una mujer samaritana y Jesús le pide que le dé de beber. ¿Alguien ha leído este pasaje? Jesús le dice: dame de beber. ¿Y qué es la respuesta de esta mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? En otras palabras, ¿qué no te da vergüenza que te vean conmigo dándote agua? Jesús le dice: si supieras quién es el que te pide agua. Y así le digo a mi esposa: oye amor, ¿me das un vaso de agua? ¿Qué? Si tú supieras quién es. No se crean, claro que no. Pero después de que Jesús contesta esto, en Juan capítulo 4 dice: porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Entonces la aparición de un samaritano es un chile picante en la hamburguesa de alguien que no come chile. Es para que les arda literalmente, ¿verdad? A los judíos ahí. La parábola resalta la realidad que se vivía diariamente en aquella sociedad. Una sociedad de racismo, de mucho egoísmo en las personas de Israel. Y no creo que sea muy diferente en nuestra sociedad. Nada más manejen 20 minutos en Ciudad Juárez y se van a dar cuenta del racismo y del egoísmo con el que manejamos. No se hagan.
También ustedes, mejor ni pongan engomados de pan de vida, hermanos, mejor así. Nadie está realmente a la altura de las exigencias del amor de Dios. Este intérprete quería una lista de las personas a quienes les debía de dar gracia y a quienes les debía de dar juicio. Y ante la gracia y la misericordia de Dios no podemos hacer tal lista. La gracia de Dios es para todo aquel que la quiera tomar. La misericordia de Dios es para todo aquel que la quiera recibir. Y la realidad de que nadie es realmente digno, pero que al mismo tiempo todos la recibimos. La gracia y la misericordia de Dios está para transformar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Jesús le mostró a este intérprete de la ley y a todos los que oían, y Jesús le muestra a todos los que leen un principio muy interesante. El prójimo, nosotros lo entendemos bien. El prójimo es cualquier persona que no eres tú. Pero ante esta parábola y la enseñanza, el prójimo es cualquier persona a tu alrededor que tiene necesidad. Voltea a ver los zapatos de tu compañero. ¿Cómo andan? Huélelo a ver si se bañó. Fuera de broma, voltea a tu alrededor y ve la necesidad de las personas. Al final del servicio hay gente apenada que no conoce a algunos de nosotros. Ellos necesitan un saludo. Voltea a tu alrededor y veles si necesitan amor, porque tal vez necesitan un abrazo. Ve con tus vecinos la necesidad que ellos tienen, porque ellos son tu prójimo. Y Dios nos pide que les amemos y les tratemos de la misma manera en que nos gustaría ser nosotros tratados. No se ofendan porque lo que les voy a preguntar, esta parábola no es para ofender, es para transformar. Pero ¿cuántos de ustedes han visitado un asilo de ancianos por amor en el último mes? Levanten la mano. Tampoco yo, porque no lo he hecho. ¿Cuántos de ustedes han cambiado el pañal de un anciano que no puede valerse por sí mismo? ¿Cuántos de ustedes han ido a un orfanato o a un albergue de niños para ver si todos tienen zapatos? ¿Cuánto nos falta entonces voltear alrededor y ser transformados a nuestra imagen? Cuando la escritura dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Es como ama a las personas como tú te amarías. Cuando tú vas a la zapatería, ¿cuáles zapatos te compras? ¿Los chidotas? Y si cuestan poquito más, ¿para qué está la tarjeta de crédito a 12 meses sin intereses? Ahí luego lo pagamos en el calorón. Pero cuando le vas a comprar los zapatos a alguien más, acá están los de especial, acá están los del 50% de descuento, vámonos a Payless. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cómprate tú los de Payless y cómprale a él. Y completa con tu tarjeta de crédito. Bueno, no usen tarjeta de crédito, pero con tu tarjeta de débito si lo necesitas así. Vamos a hablar de los personajes. Síganme, no se me pierdan. Vámonos metiendo profundo a esto. Los personajes y el significado de la parábola son tan interesantes. Está el sacerdote. El sacerdote es el símbolo de un servidor de Dios, ¿verdad? ¿Quién mejor que un sacerdote para ayudar a este pobre moribundo? Estos sacerdotes se supone que conocían a la perfección Miqueas 6:8. Aparece aquí en pantalla. O si aparece, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que se supone que era el código de conducta de sus vidas. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Amar la compasión. Cuando tú amas la carne asada, ¿qué es lo que haces? Haces carne asada. Cuando tú amas el fútbol en tu tiempo libre, díganme qué es lo que hacen. ¡Qué revelación! Están ustedes en otro nivel, hermanos. Cuando tú amas la compasión, ¿qué es lo que haces? Haces compasión con las personas. Este era el código de conducta de los sacerdotes, pero el sacerdote lo ve, pasa de largo, hace como que le entró un WhatsApp y como que lo contesta mientras caminaba y se iba de largo. Se fue a otro lado el sacerdote.
obvio que este sacerdote no tenía compasión. Y ese es lo que Jesús quiere puntualizar. Aún a un sacerdote con toda su religiosidad y su conocimiento, en su humanidad queda corto para alcanzar la justicia de Dios. Ni siquiera los sacerdotes. El sacerdote representa a cualquier persona que conoce la palabra de Dios, del cual se espera que viva la palabra de Dios y aplique compasión a las demás personas. ¿Tú conoces la palabra de Dios? Tú, no me contesten, ¿vives la palabra de Dios? Eso que sienten es lo que Jesús quiere que sintamos. Una impotencia y una necesidad de que Cristo llene los vacíos de nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Cuánto necesitamos que el Señor quite nuestra carne y ponga en nosotros su voluntad? El levita también es un símbolo de un siervo de Dios. El levita es el equivalente a un ministro de alabanza, dedicados a ministrar ahí en el templo, ¿verdad? Se supone que estos deberían de ser compasivos. Después de todo está en la alabanza y hasta canta y aplaude, llora en el segundo canto de alabanza, porque en el primero se ve muy falso. En el segundo es donde se hinca y llora. Es un levita ahí, ¿verdad? El guitarrista de la iglesia. Pero no hace compasión de este hombre. Ni siquiera los levitas pudieron llenar el estándar de Dios. El levita representa a cualquier persona que parece ser muy espiritual. Su lenguaje es espiritual. Amén, hermano. ¿Cómo está? Dios lo bendiga, hermano. Amén. Su conducta es espiritual. Está en la adoración. Toda su apariencia es de piedad. Lo ves y dices, yo quiero ser como ese hermano. ¿Cómo adora a ese hermano? ¿Cómo habla? Apariencia de piedad, pero no vive de acuerdo a lo que dice que la presencia de Dios ha hecho en sus vidas. Por esta razón, tiendo a ser muy exigente con el Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo te transforma, tú muestras que has sido transformado. Pero cuando tienes todas estas señales y no vives con compasión, no quieras fingir que has sido transformado por la presencia, temblaste, te caíste, hiciste todo esto y no tienes compasión. No es el Espíritu Santo el que está tocando tu vida, porque el Espíritu Santo crearía la persona de Cristo en ti y te haría ser compasivo. Entonces sí necesitamos de Dios, pero genuinamente, no fingir. Necesitamos esa transformación. Muchos de nosotros leemos la parábola del buen samaritano para luego cerrar la Biblia y lo primero que viene en nuestras mentes es: yo no soy como, qué bueno que no soy como el samaritano. Ay, ese levita, ¿por qué no lo hizo? Pero ¿cuántas veces nosotros, antes de cerrar el libro, nos hacemos la pregunta: yo soy como ese samaritano? ¿Con quién de estos tres personajes, siendo sinceros, y me estoy hablando a mí, créanme que estaba tentado a no contar esta parábola? Dije, no, pues vamos a hablar un salmo de bendición ahí. El Salmo 23 está rete bonito, ¿ah? Pero ¿quién de nosotros lee esto? O más bien la pregunta es: ¿con cuál de los tres personajes nos identificamos ahorita? Escojan, hermanos: ¿el levita, el sacerdote o el samaritano? Wow, este samaritano nos hace pensar que todos fracasamos en nuestros intentos de ser justos. Fracasamos en nuestras buenas obras cuando tenemos la actitud de: miren, todos echaron 100 aquí, yo eché 500. Hasta le hiciste así, ¿no? Con el billete. Tú, el de allá atrás. No es cierto. No es verdad. Fracasamos cuando condenamos a otros. Cuando leemos la parábola del buen samaritano y luego pensamos, es un ejemplo nada más, pensamos en Samuel. Ese Samuel, idéntico al levita. Ese Nico es un sacerdote, puro rollo y no hace nada.
Cuando rápidamente nosotros encajonamos los personajes negativos en otros, ¿qué crees? ¿Eres el levita o eres el sacerdote? ¿Me explico? No te das cuenta que la maldad que estás viendo, la estás viendo porque hay un espejo delante de nosotros. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos de Cristo? Esta parábola me hace pensar en el estándar y me hace pensar cuánto necesito de Cristo en mi vida. He sido salvo, me he bautizado en agua, tantos de ustedes también, pero en mi conducta me doy cuenta que todavía yo no soy la imagen de Jesús. Me doy cuenta que todavía Jesús no ha sido formado en mí como debería de ser. ¿Cuánto estoy brillando yo? ¿Cuánto estás brillando tú en un mundo de tinieblas que no tiene amor y compasión? La justicia de Dios tiene que ser imputada, puesta en nosotros a través de la obra de Cristo. Somos incapaces de producir bondad, pero cuando Cristo está en nosotros, ¿qué crees que sucede? Nosotros podemos producir bondad, porque cuando el Señor está entrando a tu vida y está llenando de ti, tú empiezas a recibir un efecto. Dios empieza a poner en ti tanto el querer como el hacer. Tú empiezas a tener compasión por los demás cuando Cristo está llenando tu corazón y tu vida. Si el intérprete de la ley hubiera reconocido al estar ahí con Jesús y le hubiera dicho: maestro, no alcanzo. Nicodemo fue con Jesús y le dijo en otras palabras: maestro, no alcanzo este estándar. En vez de justificarse, reconocer, la justicia de Dios se había imputado en él. La misericordia de Dios se hubiera empezado a manifestar en él. La compasión del buen samaritano es un amor sin límites. Quizás hemos hecho sacrificios. Alguien aquí me puede decir: yo he acompañado a personas que apenas si conozco a una quimioterapia. Yo he estado en albergues de niños. Yo he sido misionero aquí o allá. Yo he hecho esto por mis familiares. Me he llevado a una persona atropellada y me estuve toda la noche con él. Y qué bueno, qué padre que lo hiciste, porque estás mostrando a Jesús. Sin embargo, el estándar que deja este samaritano va más allá de cualquier buena obra que nosotros hayamos hecho. Este samaritano lo ve al hombre moribundo y dice que es movido a misericordia. En ese mismo instante que el samaritano es movido a misericordia, no es movido a misericordia porque él sea bueno. Es movido a misericordia porque el Señor le toma cautivo. La misericordia y el amor de Dios empiezan a entrar por él. Y el samaritano no ve lo que un hombre ve, el samaritano ve lo que Dios ve. Un hombre con gran necesidad. Dice que le curó, dice que le puso en su caballo. ¿Cuántos de ustedes verían a un hombre atropellado ahí en la calle y se levanta y pues lo ves un poco sangrado y todo, y le darías las llaves de tu carro? Agarra mi carro, aquí está mi tarjeta de crédito, ve al centro médico de especialidades, aquí está mi tarjeta de lector. Cuando termines de usar el carro y hayas terminado de usar la tarjeta de crédito, vienes y me los devuelves. Mangos, ¿verdad? Perdón, ni yo lo haría. Pero es lo que este samaritano está haciendo. Lo subió en su caballo. Si este recorrido realmente mide 27 kilómetros, vamos a pensar que el asalto fue a la mitad. Este samaritano caminó 13 kilómetros al lado de un burro o de un caballo mientras este moribundo iba en él. El aceite que llevaba para el viaje lo usó para que sus heridas fueran cicatrizadas. El vino servía de antiséptico. El vino personal que él tenía lo usó para este hombre. Llega al mesón y dice en la parábola: al día siguiente. ¿Se fijaron que dice al día siguiente? ¿Qué nos lleva al entendimiento de esto? Que este samaritano se quedó una noche en el mesón cuidando de este hombre moribundo. Deja 2 denarios. Los denarios tenían 2 categorías. Los denarios que la gente usaba normalmente eran de plata y eran el sueldo de un día de trabajo. Pero los denarios que usaban los romanos eran de oro y eran el equivalente a una semana de trabajo. Probablemente eran denarios de oro porque deja 2 denarios, lo cual es un dinero suficiente para 2 meses de hospedaje.
Y todavía dice, si gasta algo más, room service, lo que pida, ponlo a mi cuenta, te lo voy a pagar cuando regrese. Este samaritano, mis hermanos, está representando a Dios mismo. Solamente Dios ama con esa intensidad. Solamente Dios da tanto de sí mismo para el bienestar de nosotros. Este samaritano está representando al Señor mismo en esta parábola. Esta parábola nos lleva a pensar la manera en cómo nosotros estamos proyectando a las personas la compasión de Dios, el amor de Dios. Si regresas a Lucas 10:36, Jesús le devuelve la pregunta al fariseo, al intérprete de la ley, y le dice: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo? Me brinco al 37. Este hombre dice: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, díganlo conmigo: ve y haz tú lo mismo. Tiempo. Jesús no solo está respondiendo la pregunta. Jesús le pudo haber dicho: esta es la respuesta, este es tu prójimo y ya. Jesús lo está comisionando. Y esto para mí me impactó tanto. Está comisionándolo, ¿por qué? Porque el conocimiento es responsabilidad. Ahora que este intérprete de la ley sabe quién es su prójimo, no puede simplemente quedarse con lo que sabe, tiene que vivirlo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el conocimiento es responsabilidad. Ahora nosotros sabemos la palabra de Dios. No podemos nada más quedarnos con el conocimiento, porque ¿sabes qué pasa? Similar a la comida que se echa a perder, cuando tú estás llenándote de la palabra de Dios y aprendiendo, y estás en fundamentos y estás ahí en pan de vida, y ya ven este tipo con sus parábolas y sus mandamientos y todo esto, y luego te compras un libro, 4 Biblias, estás aprendiendo tanto de la Biblia, pero estás dando poco, estás amando poco, estás viviendo poco de lo que estás aprendiendo. La consecuencia o lo que sucede es que nos convertimos en religiosos, porque nuestra conciencia nos castiga, y al igual que este hombre nos autojustificamos y queremos apuntar el dedo a todos los demás. Cuando tú sabes que un pozo de agua está envenenado, conocimiento es responsabilidad, ¿cierto? Ves a unas personas bebiendo de ese pozo, ¿qué es lo que tienes que hacer? No le tomen ese pozo, no le tomen, esa agua está envenenada. Tú tienes que reaccionar ante lo que tú sabes. Y cuando tú sabes que tu prójimo es todo aquel que tiene necesidad, tú tienes una responsabilidad a la que Dios te ha comisionado. Tú eres la luz que Dios ha puesto en este mundo de tinieblas para iluminar a aquellos que lo necesitan. Para terminar, mis hermanos, somos una sociedad egoísta. Somos una sociedad, y a veces somos un grupo de cristianos que pasamos de largo las necesidades de los demás. Cuando Jesús está contando esta parábola, está dejando otro mensaje más. Lo más peligroso en ese camino no eran los asaltantes. Ojo con esto, los asaltos suceden. Levante la mano el que le han robado un carro. A mí me han robado 2. Mi Hondita, todavía no me recupero de mi Honda, pero bueno. Levante la mano el que le han robado en su casa. A mí también 2 veces. Casi me hago apóstol ya. ¿Alguien lo han asaltado en buen plan? A mí me han asaltado también. ¿Alguien de ustedes es malandro? No se crean, no, eso no. Los asaltos suceden. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quién ha asaltado? Pero lo más peligroso no eran los asaltantes. Lo más peligroso era el egoísmo de las personas que estaban ahí. Porque los asaltos suceden, pero a veces lo más peligroso y lo más malvado que puedes hacer es no hacer nada. El no hacer nada probablemente es un pecado tan terrible. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. La redención, la salvación es la parábola de la humanidad.
Somos personas que estábamos moribundas, tirados en un camino. Nadie tenía la capacidad de ayudarnos. Habíamos sido despojados por el diablo de todo lo que teníamos. Estábamos moribundos en el instante en que llegamos a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Y cuando pensábamos que no había esperanza, aparece Jesús, quien nos toma en sí mismo. Jesús, quien sana nuestras heridas. Jesús, quien quita la infección del pecado de nuestras heridas. Jesús, quien nos traslada del lugar de donde estábamos a un mesón espiritual llamado el reino de Dios. Jesús, quien pagó todas nuestras deudas que teníamos y que ha cuidado de nosotros y cuidará de nosotros. Jesús, que dice aún todo lo que este hombre gaste en cuestiones de pecado, Jesús dice: cárgalo a mi cuenta, yo lo regreso, yo lo pagaré cuando regrese. Todo lo que tú vayas a necesitar, aún económicamente, emocionalmente, Jesús dice, está más que cubierto. Y si algo necesitaras de más, cárgalo a la cuenta de la gracia. Si tan solo este intérprete de la ley hubiera reconocido su necesidad del Señor, él hubiera entendido que la parábola del samaritano es una lección acerca del amor y la compasión de Dios. Cierra tus ojos por un instante.